Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos queridos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente que el Señor nos permite estar frente a esta pequeña cámara y poder compartir con cada uno de ustedes un nuevo devocional, un nuevo programa, como cada día de lunes a viernes. Desde aquí, desde la Iglesia La Luz Verdadera, compartimos con ustedes una palabra de aliento, de fe, de esperanza, como para que comencemos este nuevo día al Señor y entreguemos este día en las manos del Señor. Bienvenidos a todos en esta mañana, mis amigos, hermanos, hermanas, que se van a ir conectando poco a poco, bueno, con alguna falla técnica, en este caso en la plataforma Facebook, como siempre, es normal y es habitual que tengamos estos pequeños problemas, pero sigamos adelante. De una forma u otra seguiremos haciendo el devocional diario y que el Señor nos permita poder alcanzar a mucha gente a través de estas palabras del Señor, porque como decimos siempre cada mañana, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y esa es la promesa que buscamos cada día, diariamente, ¿no? En las Sagradas Escrituras, libro tras libro, capítulo tras capítulo, verso tras verso, el Señor nos quiere hablar y nos quiere adelantar en esta mañana. Así que bienvenidos. Hoy culminamos con el libro del profeta Jeremías, uno de los libros que escribió el profeta Jeremías. Bueno, fue el escritor, el autor de este libro, de las profecías sobre el pueblo, sobre la destrucción del pueblo de Israel, y que hemos transcurrido 52 capítulos, en los 52 capítulos hemos oído y hemos escuchado muy atentamente la advertencia de Dios a la idolatría, al pecado. Así que nos hemos dado cuenta de que hasta este último capítulo 52, en la cual hoy nos detenemos un poquitito y vamos a leer un poquito estos versículos, vemos que a pesar de todo siempre Dios tiene la luz de la esperanza para nuestras vidas. A pesar de todo, siempre va a haber una nueva oportunidad para tu vida, para mi vida, para la vida de aquel que realmente, ha pasado problemas, dificultades, y sabemos que, la vida los ha llevado a separarnos de Dios, las circunstancias nos han llevado a separarnos de Dios, pero siempre Dios tiene una palabra, un llamado para tu vida, para mi vida, a reconciliarnos con Él, a volvernos a Él totalmente y para siempre. Así que en esta mañana es una palabra de aliento y de fortaleza a volvernos al Señor. A pesar de todas las dificultades que podemos estar pasando en este día, problemas físicos, problemas mentales, problemas emocionales, problemas económicos, Dios siempre tiene una salida para todo. La palabra de Dios nos indica y nos dice que Él siempre está atento a todas nuestras necesidades, y si, como dice Jeremías capítulo 33, verso 3, que lo hemos leído, clama a mí y yo te responderé. O sea que evidentemente tenemos que clamar a Dios pidiendo auxilio. Bueno, aquí el pueblo de Dios fue obstinado, fue un pueblo desobediente que al final de sus días fue cautivo. Realmente el pueblo, más de 4.600 personas, fueron muertas, destruidas camino a Babilonia. Fueron capturados para llevarlos cautivos, pero en el camino el rey Nabucodonosor tomó la espada y mandó la orden de destruir a cada uno de ellos, matarlos. Gobernadores, capitanes, oficiales, todo lo que era de Judá y Jerusalén, fueron destruidos en el camino. Por eso es una palabra muy dura en esta mañana, muy triste, un final que acabó con la vida de todo el pueblo, con la destrucción de toda una ciudad, con las murallas, y sobre todo el templo de Dios fue quemado en su totalidad, las columnas, las basas, las fuentes, todo lo que pertenecía a la adoración en ese momento al pueblo de Israel fue destruido, fue quemado, y mucho fue llevado a las tierras de Babilonia. Claro que Dios se iba a encargar de esta ciudad, porque también fue un instrumento en las manos de Dios. Dice que fue un instrumento de oro, ¿no?,
en las manos de Dios Nabucodonosor, rey de Babilonia. La ciudad también fue asolada. Babilonia fue asolada y destruida y fue hecha prácticamente desaparecida. Una ciudad que fue el terror de muchas naciones, porque gobernaba muchas, tenía muchos territorios. Babilonia era una nación muy rica y mucho oro, pero por supuesto al final de la historia también esta historia de Babilonia llega a su fin. Usted la va a encontrar en el capítulo 51, que Dios les pide a muchos que salgan de esa ciudad porque esa ciudad iba a ser destruida. Babilonia, que es símbolo del mundo en el día de hoy, en los tiempos que vivimos. Babilonia es símbolo del mundo en el cual vivimos en esta época. Babilonia habla de lo que va a ser al final de los tiempos, va a ser destruido. Todo esto, este contexto que hemos leído del pueblo de Israel y de Judá, nos habla también de un tiempo futuro, de un tiempo que vendrá pronto, porque Jesucristo viene a buscar a su iglesia y la tierra será removida, la tierra temblará delante de nuestro Rey, la tierra será destruida. Creas o no, la Biblia lo dice y la palabra de Dios se va a cumplir, como hasta ahora se ha cumplido la mayoría de las profecías y profecías que aún no se han cumplido, que se van a cumplir. Los sellos, las trompetas y la ira de Dios vendrá al mundo entero. Dice la palabra de Dios que todo ojo lo verá venir a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que va a venir a la ciudad de Jerusalén. Allí posará sus pies. Dice que el monte de Sión se partirá en dos. La ciudad de Jerusalén, de Israel, no va a ser la misma que es hoy. Va a ser totalmente destruida, incluso va a ser modificada en su totalidad. La tierra será removida, dice la palabra de Dios. Los elementos del cielo caerán en los finales de los tiempos. Esa guerra del Armagedón vendrá pronto. Está pronto a venir esa guerra que está anunciada hace miles de años en la palabra de Dios. Todo lo que está aconteciendo en Israel es producto del juicio de Dios, producto de lo que Dios ha anunciado en su palabra. El hombre no quiere obedecer a Dios, no busca a Dios de corazón. Todo es simbólico, todo es sentimiento, pero no hay un corazón genuino delante de Dios. Los hombres, como dice la palabra de Dios, de labio me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Santiago, el profeta, el apóstol Santiago, profeta de Dios también, anunciando, dice, muéstrame tu fe a través de tus obras, que yo a través de mis obras te mostraré mi fe. Muchas personas hablan mucho de Dios, pero por sus obras los conocemos, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Así que evidentemente Dios está esperando de todos nosotros que demos frutos, demostrándole que le amamos, que realmente hemos creído en Él y que realmente le obedecemos y todos los mandamientos que Dios ha establecido. Mandamientos que son la ley de Dios. No estamos hablando mandamientos de los judíos, de los 613 mandamientos, estatutos que el pueblo de Israel tenía que obedecer. No, estamos hablando de los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Usted conoce los 10 mandamientos? Bueno, ahí va a encontrar lo que tenemos que cumplir. El mundo, el hombre se ha desviado de su camino y lo hemos visto, la maldad del hombre ha crecido abismalmente. La palabra de Dios dice que la maldad del hombre aumentará cada día. Y lo vamos a ver y lo estamos viendo cada día lo que el hombre ha hecho en estos tiempos. El final se acerca de todo esto y un día veremos la gloria de Dios y estaremos reinando con Él. La ira del Cordero vendrá sobre las naciones y todo terminará. Dice que reunirá a su pueblo de Jerusalén al final de los tiempos. Allí en Israel vendrán de todas las naciones, el pueblo de Israel, vendrán a la ciudad de Jerusalén y habitarán en paz, todos juntos. Pero no la paz que da este mundo. Cuando digan paz y seguridad, abramos los ojos,
porque serán engañados muchos, porque un día el hacedor de la maldad va a mostrar su verdadera identidad, gobernado por Satanás, el inicuo, el blasfemo, el que se sentará en el trono pasándose por Dios y queriendo ser Dios. Eso lo dice la palabra de Dios y tendrá su fin. El infierno estará listo para que estos personajes, el falso profeta, Satanás, inauguren ese lugar, porque hasta ahora nadie ha ido ahí. Como muchos saben y muchos han dicho, otros han dicho otra cosa, que ya están en el infierno. No, hermano querido, el juicio de Dios, después de la muerte viene el juicio de Dios. Después de todos estos sucesos vendrá el juicio de Dios para todos. Estés vivo o estés muerto. El juicio de Dios vendrá a nuestras vidas conforme a la palabra, como dice la Escritura. El juicio de Dios, y cada uno tendrá que rendir cuenta delante del Señor. Cada uno de todos los habitantes del mundo tendrán que dar cuenta de Dios. Los muertos, dice la palabra de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿No? Como siempre enseñamos, el que nace 2 veces morirá una vez sola, pero el que nace una vez morirá 2 veces. Si tú has nacido de nuevo, como hemos nacido naturalmente y has nacido de nuevo en Cristo, solamente veremos la muerte natural, pero después a una vida eterna. Pero si has nacido una vez y todavía no has recibido a Cristo en tu corazón para nacer de nuevo y aceptar la vida nueva en Cristo, seguramente que moriremos naturalmente, pero también vendrá la muerte segunda. Allí, cuando el juicio de Dios estemos frente a Él y digamos, no tuve la oportunidad, no te conocía, por eso predicamos el Evangelio, por eso anunciamos el Evangelio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje de salvación. Este es el Evangelio que Jesucristo quiere que prediquemos. Que todo aquel que crea en Él lo reciba en su corazón, reciba la vida eterna y no se pierda, sea salvo. Viviremos eternamente y para siempre como al principio, porque Dios había creado al hombre para que viva eternamente juntamente con Él. Pero el pecado destruyó al hombre y lo hemos visto hasta hoy y lo veremos hasta el final. El pecado ha destruido al hombre y lo seguirá destruyendo por no obedecer y no aceptar la corrección y el arrepentimiento. Porque usted ve muchas naciones que hablan de Dios, pero no hay nadie que se arrodille ante Dios y nuestro Padre Celestial. Hay personas que hablan muy lindo de Dios, pero no se han arrepentido, no han entregado sus vidas a Cristo para ser salvos. Naciones enteras perecerán por su idolatría, por su vanidad, por su vanagloria, por su ego, por su orgullo, por su soberbia, creyendo que son dueños del mundo y van a perecer, incluso buscando en otros planetas para ir a vivir. Pero todo esto terminará, hermano querido. Cielo nuevo y tierra nueva vendrán cuando venga el Señor, dice su palabra. Así que en este capítulo 52 que nos detenemos, hoy tenemos el compromiso desde el capítulo 50 al 52. Vamos a leer algunos versículos del final de este capítulo 52, del versículo 31, el capítulo 52, verso 31. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta mañana. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, toda la información está aquí, Evil Merodach, rey de Babilonia. No, ya no estaba Nabucodonosor, había otro rey, descendencia. Dice, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Lo honró a un rey que estaba en la cárcel, que fue
esclavo a Babilonia, del pueblo de Judá, de Israel, de Jerusalén. Y dice que se acordó de él y tuvo misericordia y lo sentó en los tronos de los reyes, porque había preparado unos tronos para los reyes de Judá y de Jerusalén. Y habló con él amigablemente, ¿no? E hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, ¿no? Y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Recuerde, el pueblo de Israel fue cautivo, fue esclavo libre, esclavo en una ciudad extraña, pero libre a la vez. Podían hacer muchas cosas. En algunos casos, de algunos de estos personajes que hemos hablado en este tiempo, estuvieron presos en la cárcel, como el rey Sedequías, que dice que fue capturado porque se rebeló contra Dios, se rebeló contra el rey de Nabucodonosor, se rebeló contra la orden de Dios de entregar sus armas y rendirse ante el rey de Babilonia, y prefirió morir, prefirió ver a su familia que murieron delante de sus ojos, prefirió escapar, huir, pero los soldados que iban con él lo abandonaron. Triste historia del rey Sedequías. Fue capturado y frente a él fueron muertos gobernantes, capitanes, gobernantes del momento, fueron desgollados delante de él, y aún su propia familia fue muerta delante de sus ojos por no querer obedecer la voz de Dios, por no querer obedecer la rebeldía total de un hombre rebelde que llevó a la muerte a muchos de su pueblo, por no querer obedecer. Reyes, gobernadores que se rebelan contra Dios, llevan a la ruina a un país entero, como en el caso de Saúl, el primer rey de Israel. Llevó a la ruina al pueblo de Israel, hasta que vino Dios y puso en el corazón de David gobernar Israel, y fue el auge de ese momento. Pero por la desobediencia del hombre, por no aceptar la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos, llegó la ruina a su vida, y dice que fue capturado, toda su familia murió delante de sus ojos, e incluso él le quitaron sus ojos, y fue puesto con grillos de bronce, llevado a Babilonia, preso en la cárcel, hasta que ahí murió. Tremendo, por la rebeldía, ¿no? Por no aceptar la voluntad de Dios. Tristemente, hombres y mujeres llegan al momento de sus vidas a una ruina total por el pecado, por la desobediencia. Y esta es una demostración que el juicio de Dios viene y que el pecado tiene fecha de vencimiento. Como lo hemos hablado en estos días, el pecado tiene fecha de vencimiento. Versículo 33 del capítulo 52 dice: le hizo mudar también los vestidos de prisionero. Mire, esta es una palabra de esperanza para tu vida. Una palabra de esperanza para nuestras vidas en el día de hoy en el cual vivimos. Dios puede mudarte la vestidura que llevas, la vestidura del pecado, de la idolatría. Estás prisionero en el pecado, en los vicios, en la idolatría. Dios puede mudarte de ropa en esta mañana si realmente lo aceptas a Él en su corazón. Dice que fue mudado con ropa, la ropa de prisionero le fue quitada, y por supuesto se le entregó ropa de reinado, ropa de rey, de sacerdote, como dice la palabra en Primera de Pedro, que nosotros fuimos mudados también a ser reyes y sacerdotes delante de nuestro Dios. Fue quitada la ropa del pecado, de los vicios, de la idolatría. Fuimos mudados a otra vida, a una vida nueva al aceptar a Cristo. Este rey que había estado preso 35 años, tuvieron misericordia, como Dios tuvo misericordia de nosotros, tanto tiempo que tuvimos esclavos, presos de los vicios, del pecado, de la idolatría. Un día fuimos mudados, nos llamó el Señor, nos sentó a su mesa para comer con Él,
y dice que cambió nuestras vestiduras de preso, de prisionero. Ahí cambió nuestras vestiduras y comía el pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Esta es una palabra de aliento, un triste final con un aliento de vida, con un aliento de esperanza para tu vida en esta mañana. Tal vez estemos pasando problemas graves, problemas, dificultades tremendas, enfermedades, tal vez tengamos vicio, también tal vez tengamos idolatría, pecado que sobreabunde. Hoy Dios quiere mudarte de ropa, quiere sacarte las ropas de la prisión, del pecado, de los vicios y de la idolatría. Dice que este hombre se sentó a la mesa del rey. ¿Qué estás esperando para sentarte a la mesa del rey y comer el pan de vida todos los días de tu vida hasta el final, hasta que moramos? ¿Qué te parece esta palabra de esperanza? Mire cómo termina el capítulo 52 del libro de Jeremías que hemos leído: muerte tras muerte, desolación, tierras desoladas, destruidas totalmente, viviendas, casas, templos, y la esperanza de Dios para el pueblo de Israel termina y culmina cuando el templo de Dios fue destruido. Mire, 5 puntos que puse aquí sobre el pueblo de Israel. Jerusalén, primer punto, cayó por la idolatría, la injusticia del pueblo de Dios hacia Dios. El alcance, punto número 2, el alcance de la destrucción cumplió las profecías y el justo juicio de Dios contra el pecado. Punto número 3, el incendio del templo significó la pérdida del favor y las bendiciones de Dios debido a la infidelidad de su pueblo y romper el pacto ante Dios. Punto 4. Las profecías de Jeremías se cumplieron mientras que los falsos profetas, los que te dicen, seguí adelante, no pasa nada, está todo bien, dice que los profetas falsos fueron, y los reyes que gobernaron en ese tiempo, fueron avergonzados, desacreditados por las palabras que soltaron, palabras que yo no envié, decía Dios. Y punto número 5, Dios preservó un remanente, demostrando esperanza más allá del exilio y más allá del juicio que terminó en la ruina total de un pueblo. El templo fue quemado y la esperanza del favor de Dios pereció. El juicio de Dios vino al pueblo de Israel, a todo aquel que desobedece, a todo aquel, reitero, no es que Dios si no obedece te destruye, no, vamos camino a la destrucción, nos autodestruimos nosotros por no aceptar la voluntad de Dios. Acepta hoy a Cristo en tu corazón y reinaremos juntamente con Él, todos juntos, viviremos eternamente. Esta es la esperanza. Nosotros somos el remanente que Dios está guardando para los tiempos finales. El tiempo final de Jerusalén llegó, pero hubo una esperanza, hubo una luz de esperanza. Dice el versículo 34, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Recibiremos el pan cada día hasta el día de nuestra muerte. Los sentaremos en la mesa del rey si realmente aceptas a Cristo en tu corazón y realmente dejas la idolatría, el pecado, los vicios y nos introduciremos a esta vida nueva que Dios te está ofreciendo hoy. Así que, hermano querido, mire cómo concluimos detrás de toda esta, frente a todo este caos y detrás de toda esta ruina que hubo un remanente que Dios había guardado, y nosotros, y tú puedes ser también, y todos los que me están escuchando en esta mañana, somos el remanente de Dios que Dios ha guardado para los tiempos finales, que nos estamos preparando, que nos estamos limpiando, que nos estamos santificando, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Hay que santificarnos delante de Dios y pedirle al Señor que nos limpie,
que su misericordia cada día que se renueva, nos aferremos a esa misericordia y recibamos el perdón y el favor de Dios. El templo no se ha destruido, tu templo, tu casa, donde habita el Señor. Aún estamos aquí, pero un día llegará a su fin. Un día iremos al lugar donde todos iremos, ahí a la tumba, y ahí ya no hay más vuelta atrás. Los muertos, dice la palabra de Dios, nada saben. Jesús le dijo a María, Dios le dijo estas palabras que quedaron grabadas en la palabra de Dios. Dice, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Así que, querido hermano, en esta mañana busquemos al que vive, al que ha resucitado, Cristo, el único intercedor entre el hombre y Dios, el único al cual podemos pedirle que tenga misericordia de nosotros, que se acuerde de nosotros, que nos perdone, que nos limpie. El único que le otorgaron la gloria, la honra, solamente fue a Cristo, el que resucitó, el que entregó su vida por ti y por mí, allí en la cruz, el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, ese ha de venir a buscar a su iglesia y pronto lo veremos. Amén. Así que concluimos con este capítulo 52, con estos versículos. Joaquín es liberado y recibe honores en Babilonia. Así que recibamos los honores del Rey en esta mañana. Él quiere bendecirte. Así que recibe en esta mañana, abre tus manos y recibe la bendición de Dios en esta mañana, porque Él quiere bendecirte a ti y a tu familia. Así que vamos a orar en esta mañana. Hemos llegado al día viernes, en la cual tenemos frente a un desafío, podremos decir así. Hay que hacer las cosas bien, correctamente y decente, ser obedientes a los mandatos, a la ley de Dios, la que está establecida. Porque todo esto está establecido por Dios. Está establecido por Dios. Así que, hermanos queridos y hermanas, amigos, vecinos que nos escuchan, vayamos y cumplamos con lo que tengamos que cumplir. Porque de esa manera tendremos delante de Dios confianza en Él. Realmente Él puede confiar. Porque si podemos cumplir con lo terrenal, también podemos cumplir con lo celestial. Tal vez no has cumplido con lo terrenal. Por ende, es imposible que cumplamos con lo celestial. Porque si no podemos cumplir con lo que podemos ver, menos cumpliremos con lo que no podemos ver. El hombre necesita ver para cumplir, para creer. Así que, hermano querido, en esta mañana vamos a entregar este día en las manos del Señor. Vamos a entregar este fin de semana en las manos del Señor y que podamos disfrutar la vida cristiana. Que podamos disfrutar a Cristo en nuestro corazón, ser felices en Cristo. Amén. Oramos, ¿me acompañas? Amado, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia. Sé que hay muchos que apenas con esta simple oración se levantan, Señor, y salen a trabajar sus diarias tareas, Señor, y son fortalecidas apenas con esta pequeña oración. Padre, encomendamos la vida de estas personas, Señor, que hoy pones su confianza en ti, que depositan toda su confianza en tus manos, en tus palabras, en tus promesas. Señor, alcánzalos, Señor, que todos aquellos que hayan recibido a Cristo en esta mañana, que hayan recibido a Cristo como su único Salvador y suficiente Salvador, que ya han arrepentido de sus pecados, Señor amado, y han entregado sus corazones a ti, Señor, yo te pido que los laves y los limpies. Señor, que los recibas en el cielo, que anotes sus nombres en el libro de la vida, Padre, y que nunca más, Señor, se aparten de ti. Señor, encomendamos las familias, los amigos, los hermanos, vecinos en tus manos. Y encomendamos este tiempo, Señor, de lectura, de estudio bíblico, este día viernes, Señor, para que podamos seguir adelante. Encomendamos este fin de semana en tus manos, Señor, para que haya paz en la tierra, Señor, en Argentina. Bendecimos la Argentina, Señor, un pueblo, una ciudad, una nación que te necesita. Señor, que todos podamos delante del Señor arrodillarnos y pedirle perdón por los pecados de la nación. Padre, en el nombre de Jesús, cuando ponemos la mano sobre tu palabra
Y Señor, y prometemos cuidar a la Argentina. Prometemos, Señor, hacer la voluntad de Dios y no cumplimos. Señor, perdónanos, Señor. Perdona, como decía Daniel, oraba por su pueblo y él también se incluía. Hemos pecado contra ti, contra el cielo. Perdónanos en esta mañana. Encomendamos todo este proceso de la lección en este fin de semana en tus manos, Señor. Toma dominio y control, que todo esté tranquilo, Padre Santo. Guarda a las familias, guarda a los jóvenes, guarda a los niños, los ancianos, guarda. Te pedimos misericordia en esta mañana. Señor, gracias te damos. Gracias por este tiempo. Señor, prepáranos para un nuevo tiempo, quizá, Señor amado, que sea de bendición para muchos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, en esta mañana que tú estás con nosotros, como dice tu palabra, que no nos dejarás solos. Gracias por tu compañía, gracias por tu preciosa bendición, gracias por el pan de cada día, gracias por la bendición de la familia, gracias por nuestro hogar, Señor amado. Todo lo encomendamos en tus manos. Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga, que la paz de Cristo reine en tu corazón en esta mañana y que podamos disfrutar estos días festivos y que podamos encontrarnos nuevamente el día lunes con un nuevo devocional. Dios te bendiga mucho. Bendiciones.